Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Donny Raúl Ortiz García. Con la ayuda de mis compañeros resolveremos la siguiente función demostrando si esta es una función armónica. ¿Qué es una función armónica? Se considera una función f que está definida en un subconjunto A que está incluido en el plano r al cuadrado. Entonces se dice que pertenece al plano de los reales. Se dice que f es armónica en A si solo si se verifican las siguientes condiciones. 1. Que f pertenece a clase 2 en A, es decir, si existen las parciales de orden 2 en A y todas esas parciales son continuas. 2. Se verifica que la parcial segunda de f con respecto a x al cuadrado más la parcial segunda respecto a y al cuadrado es igual a 0 en A. Si se verifican estas dos condiciones, se dice que f es armónica en A. Ya, bueno, tenemos el ejercicio 9.33, donde nos indica que suponga que phi en x sub y es armónico, demostrar que en phi, donde x más a y y más b, donde a y b son constantes, también es armónico. Entonces, para poder nosotros comenzar con la solución, tenemos que indicar donde phi en x sub y, donde le aplicamos el laplaciano, la segunda derivada respecto a x, más la segunda derivada de x sub y respecto a y es igual a 0. O la segunda derivada de phi directamente respecto a x más la segunda derivada de phi respecto a y es igual a 0. Bueno, como nos dice que yo suponiendo que la armónica de phi en xy es armónica, entonces nos está indicando de que la función se puede determinar de que es armónica. Ahora, para nosotros determinar que si es armónica en phi en x más a y en y más b, tenemos que hacer un pequeño cambio de variable en la función, donde phi de x más a y más b, aplicaremos un cambio de variable donde x más a diremos que es u y más b es v. Con esto ya podemos concluir para poder determinar si es armónica, donde la segunda derivada de phi respecto a u más la segunda derivada de phi respecto a v es igual a 0. Entonces tenemos que demostrar a continuación de que el laplaciano respecto a u y respecto a v es igual a 0. Ya, entonces, como vimos, hicimos el cambio de variable, entonces vamos a analizarlo por partes. Vamos a analizar primero phi x más a, hacerlo la segunda derivada de x. Vamos a verlo. Hicimos nuestro cambio de variable, donde u va a ser igual a x más a. Así estamos conformes. Entonces, si derivamos la derivada de x, como a es una constante, toda constante, voy a eliminar. Como el de acá, lo voy a pasar a bajar, lo voy a mandar a dividir, porque me va a servir de acá después, me quedaría en 1. Así estamos conformes. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a analizar la segunda derivada de phi sobre el plano de x. Vamos a hacer cumplir el laplaciano. Entonces,
Lo primero que hacemos, vamos a hacer la primera derivada de nuestra función. La primera derivada de phi respecto a x va a ser igual a la primera derivada de phi respecto a v, que fue nuestro cambio variable inicialmente, respecto a u. Pero, como estoy derivando a x, no alteren nada si yo le pongo esto, ya que al hacer nuestra derivada inicial cumplimos que es 1. Entonces, al cumplir que es 1, prácticamente viene a ser lo mismo, solamente sería cambio variable de x y u. Entonces puedo continuar siendo mi segunda derivada. O sea, la segunda derivada de phi respecto a x va a ser igual a mi segunda derivada de phi respecto al plano v, va a ser en mi segunda derivada de u. Entonces, eso concordamos de que se cumplió el laplaciano en la primera parte. Esto es lo que queremos demostrar. Bueno, ahora continuamos con la segunda parte en v. Entonces pasaríamos a hacer la primera derivada y tendríamos lo siguiente. La segunda derivada de la función phi que teníamos con respecto a v de u de v será lo siguiente. Teníamos que v es igual a y más b. Si derivamos esto, nos quedaría lo siguiente. Igual a 1, ¿verdad? Porque esto con respecto a y nos quedaría una constante, es igual a 1. Ahora en la función tenemos esto. Derivada de la función con respecto a y es igual a la derivada de phi de v de u de v. ¿Qué pasa si esto lo agregamos a la función? Quedaría multiplicado por 1 y no alteraría en nada. Entonces hacemos este paso. Entonces sabemos que es 1 por este paso que derivamos con respecto a y v. Bueno, ahora hacemos la segunda derivada. Nos quedaría lo siguiente. De u de v. Ahora continuamos con la segunda derivada. Tendríamos lo siguiente. Segunda derivada de la función con respecto a y de u v nos quedaría igual a la segunda derivada de la función de la segunda derivada de v, porque acá dijimos que la diferencial de v con respecto a y es igual a 1, y si hacemos la segunda derivada nuevamente nos quedaría la misma constante. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. Por diferencial de v de v. Recuerden que esto dijimos que es 1, y si topamos esto nos quedaría esta igualdad y ya estaríamos demostrando todo lo que queríamos inicialmente. Entonces, para concluir con el ejercicio, tenemos que la derivada parcial segunda con respecto a x de phi va a ser la siguiente función. Es la derivada parcial de phi, ya que hemos cambiado variables de u y b con respecto a u. Esta es la primera parte. La segunda parte es esta. La derivada cuadrada de phi con respecto a y. Como dije antes, hemos cambiado de variable con respecto a v.
Esos son los resultados que hemos obtenido con los anteriores procesos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser si estos cumplen con la ecuación de Laplaciano. Lo que nos quedaba era esto. De phi con respecto a u y a v con respecto a u cuadrado más la derivada parcial de phi con respecto a v sobre con respecto a v iba a ser igual a 0. Y por lo tanto cumple el Laplaciano y esta función esta función es armónica. Y con eso concluimos el ejercicio.